Vamos a continuar con la sección de subgrupos normales y cocientes. Entonces, primero con esta subsección 1.3.1 de subgrupos normales. Entonces, bueno, como vimos anteriormente, ya vimos el concepto de grupo, ya vimos el concepto de subgrupo como una subestructura, un subconjunto que es un grupo en sí mismo, y pues lo caracterizamos con estos test del subgrupo. Mostramos varios test del subgrupo para situaciones específicas. Y ahora vamos a ver lo que es un subgrupo normal, la palabra normal en este caso. Bien, entonces vamos a decir CH un subgrupo de G, ya dado. Entonces decimos que H es normal en G y escribimos de esta forma, lo vamos a escribir con el cuadrito, con esta especie de triangulito, que se fijan es parecido al símbolo que usamos para denotar subgrupo, que era un menor o igual que, excepto con una línea a la derecha, una línea vertical a la derecha. Vamos a decir si es normal, si todas las clases laterales izquierdas respecto a ese subgrupo son iguales a su respectiva clase lateral derecha de ese mismo subgrupo. Entonces en símbolos significa esto. Si H de A, la clase lateral HA, recuerden que esto es el conjunto que resulta a multiplicar todos los elementos de H por un A fijo, es igual al conjunto que resulte multiplicar todos los elementos de H por el A fijo, pero del otro lado. ¿Ok? Entonces, esto significa, esta es una igualdad entre conjuntos, ¿sí? No significa que los elementos de H vayan a conmutar exactamente con todas las A's. Significa que siempre a cada elemento de este conjunto le corresponde un elemento de este otro conjunto. Es decir, la A, si A aquí está multiplicada por una H minúscula, puede corresponder a otra H distinta, minúscula, multiplicada por esa A. ¿Sí? Entonces, esto es importante tener en cuenta que esto de aquí es una igualdad entre conjuntos, porque las clases laterales son conjuntos. Bien, entonces, primera observación, claramente, si el grupo G es abeliano, entonces esta definición de su grupo normal siempre se cumple, porque esta conmutatividad siempre se da, o sea, al ser abeliano, ¿no? La operación es conmutativa y siempre se da. Lo interesante, pues, es que en grupos no abelianos también existen subgrupos normales. Bien, entonces este lema, el lema 1.76, es, digamos, una especie de caracterización de los subgrupos normales. Lo que nos va a decir este lema son condiciones equivalentes para que un subgrupo de un grupo sea normal. Entonces la primera condición pues es que H sea normal en G, que es la definición, ¿no? Aquí en lugar de poner la definición otra vez, que significa que las claves laterales izquierdas sean iguales a las claves laterales derechas, escribimos nada más, primera condición, que H sea normal en G. Segunda condición es, en lugar de comparar clases laterales, vamos a comparar estos conjuntos. Es decir, queremos que el conjunto H, o sea, que el subgrupo H sea igual a esto de aquí, que es A inverso para toda A en G. Esto de aquí de nuevo va a ser un conjunto. ¿Y qué conjunto es? Pues el conjunto que resulte al multiplicar A por H minúscula por A inverso para toda H minúscula en H, ¿no? Entonces se define análogamente a cómo se definen las clases laterales, excepto que ahora es, digamos, como una clase lateral doble, por así decirlo, ¿no? Entonces esta es la segunda condición. Tercera condición es demostrar, va a ser normal si solo si se cumple esta propiedad. ¿Qué propiedad es? Significa, nos está diciendo que A por H por A inverso pertenezca a H para toda A en G y para toda H en H. H minúscula en H minúscula. Ok, entonces esta sería la tercera propiedad equivalente. Y la cuarta propiedad equivalente es un poco más complicada, pero pues es interesante. Traten de pensar en ella y de digerirla un poquito. Entonces nos está diciendo que para cualquier elemento del grupo que tomemos y para cualquier elemento del subgrupo que tenemos, van a existir un par de elementos del subgrupo tales que pasa esto. Entonces, ¿esto qué significa? Esto nos está diciendo que el A está conmutando con el H, pero tal vez no sea con el mismo H, ¿sí? Tal vez aquí haya que ponerle un H', porque a la hora de querer conmutar este A con este H, no necesariamente vamos a poder conmutarlo con el mismo H, pero vamos a conmutarlo con otro elemento de H, mayúscula, ¿sí? Y lo mismo, pero para el otro lado, ¿no? Si ahora queremos conmutar el producto HA, vamos a poder conmutarlo, pero
tal vez hay que cambiar la h. Entonces por eso le ponemos HB' aquí. Entonces, en otras palabras, esta propiedad 4 nos está diciendo que todo elemento fijo del grupo conmuta con algún elemento de h, pero con elemento de h, pero a lo mejor a la hora de hacer la conmutación tenemos que cambiarlo por otro elemento de h, ¿no? Entonces, se fijan, se pueden pensarlo, esto de aquí es muy parecido, obviamente, a la propiedad de acá arriba de las clases laterales. Porque, pues, de hecho es lo mismo, ¿no? Esto nos está diciendo, este AH, de hecho, sería un elemento de esta clase lateral, AH mayúscula, y este H'A sería un elemento de esta otra clase lateral de aquí. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que el producto, cuando aquí multiplicamos esta A por un H minúscula, a lo mejor va a corresponder, pero a otro producto acá. Por eso le ponemos H' por A. Bien, entonces vamos a revisar la demostración. Es algo técnica, pero aquí pues lo importante también, sí es bueno que revisen la demostración, pero lo importante es que dijeran bien todas estas propiedades equivalentes. En la práctica, la propiedad que más vamos a usar para demostrar que algo es normal va a ser la propiedad 3. Entonces, pero bueno, es bueno tenerlas todas en mente. Entonces, para demostrar que estas cosas son equivalentes, podemos hacer una cadena de implicaciones. Vamos a demostrar que 1 implica 2, que 2 implica 3, que 3 implica 4 y que 4 implica 1. Entonces, eso hace como un círculo de implicaciones y significa pues que todas van a ser equivalentes, ¿no? Al final de cuentas. Bien, entonces primero que 1 implica 2. Supongamos que h es normal en G. Por definición, pues tenemos esto. Todas las claves laterales izquierdas son las claves laterales derechas para toda A en G. Y simplemente multiplicando en esta igualdad por A inverso de ambos lados, obtenemos esto, ¿no? Lo cual es la propiedad 2 que ya queríamos. Entonces, esto fue sencillo. Ahora, que 2 implica 3. Entonces, supongamos que se cumple esta propiedad. La propiedad que h es igual a A por H por A inverso para toda A en G. Entonces, pues, queremos demostrar la propiedad 3, ¿sí? En particular, este elemento, A, H minúscula, A inverso, pertenece a este conjunto, que es A, H mayúscula, A inverso, y esto por su posición es lo mismo que H. Entonces, es lo que queremos, porque aquí lo que queremos demostrar es que A, H minúscula, A inverso pertenezcan a su grupo H, y esto ya lo estamos demostrando aquí por la suposición. Entonces, también es sencillo, ¿no? Sencillo demostrar que 2 implica 3. Vamos a ver que 3 implica 4 ahora. Entonces, supongamos que se cumple esto. Supongamos que A por H por A inverso pertenece a H para toda A en G y para toda H en H. Entonces, ¿esto qué significa? Pues bueno, como este elemento es un elemento de H, pues debe ser igual a un H'. Lo podemos renombrar, como ustedes quieran decirlo. Podemos, o podemos decir, bueno, existe un H' en H, tal que este elemento es igual a ese H', ¿no? O en cierta manera, pues es renombrarlo. Y pues ahora simplemente multiplicamos por A inverso del lado derecho de ambos lados y obtenemos esto, que es una de las propiedades que queremos obtener, ¿sí? Entonces, similarmente, la hipótesis también implica esto de aquí. Que esto de aquí, se fijan, es diferente a lo que partimos, porque lo que partimos aparecía primero A del lado izquierdo y A inverso del lado derecho. Aquí en esta parte de aquí aparece A inverso del lado izquierdo y A del lado derecho. Entonces, ¿por qué es cierto esto de aquí? Porque, bueno, como la A es arbitraria, entonces en particular en esta propiedad de aquí arriba podemos reemplazar A por A inverso, podemos hacer un cambio de variable, ¿no? Digamos. Entonces aquí tendríamos A inverso, H, y luego aquí tendríamos A inverso inverso, lo cual es lo mismo que A. Entonces obtenemos esta parte de aquí. Entonces esta nueva hipótesis ahora, cambiando de orden el lugar donde aparece el inverso, implica pues esto, ¿no? Este elemento pertenece a H, entonces va a existir un HB' en H, tal que este elemento de aquí sea igual a HB', y ahora nada más hay que despejar, hay que multiplicar por A del lado izquierdo, de ambos lados, y obtenemos que AH es igual a HB', la cual es la otra parte que queríamos obtener. Entonces, finalmente, para completar este círculo de implicaciones, vamos a ver que 4 implique 1. ¿Sí? Entonces, supongamos que se cumple 4, es decir, todo esto de aquí, ¿no? Que para todo A en G y H en H existen H' y un H', tal que estas condiciones se cumplen.
Entonces, para demostrar que h es normal, pues tenemos que demostrar esto de aquí, ¿no? Que las claves laterales izquierdas son iguales a las claves laterales derechas para cualquiera arbitraria. Entonces, como les decía anteriormente, es una igualdad de conjuntos. Entonces, para demostrar la igualdad de conjuntos, debemos demostrar que este conjunto está contenido aquí y que este conjunto está contenido acá. Y eso demostraría la igualdad. Entonces, pues tomamos un elemento AH minúscula en AH mayúscula, un elemento de aquí, y vamos a demostrar que existe en la otra clase lateral. Entonces, por hipótesis, va a existir un H' en H tal que la podemos conmutar. Entonces, tal que AH es igual a H' por A. Y este H' por A es un elemento de la otra clase lateral, de la clase lateral derecha. Entonces, por lo tanto, tomamos un elemento arbitrario de la clase lateral izquierda y demostramos que también está en la clase lateral derecha. Eso implica que la clase lateral izquierda está contenida en la clase lateral derecha. Y similarmente, ahora tomamos un HA en la clase lateral derecha. Por hipótesis, va a existir un HB', tal que lo podemos conmutar de esta forma, y este elemento ahora pertenece a la clase lateral izquierda. Entonces, esto análogamente está demostrando que la clase lateral derecha está contenida en la clase lateral izquierda, lo que implica la igualdad. ¿Sí? Bien, entonces, pues les decía, es una demostración un poco técnica, pero revísenla, creo que es sencilla y nos dice que todas estas condiciones son equivalentes a la normalidad. ¿Ok? Entonces, como vieron esta definición, fue importante usar este tipo de elementos de la forma A, H, A inverso. ¿Sí? Entonces, este tipo de elementos reciben un nombre especial en teoría de grupos y se llaman el conjugado. Entonces, el conjugado de un elemento H por un elemento A, por definición, es esto de aquí. Es A, H, A inverso. Eso es lo que llamamos el conjugado de H por A. ¿Sí? Entonces, no se confundan, esto no tiene que ver con conjugados en que hayan visto números complejos, por ejemplo, o conjugados en otras cosas. Estos son, digamos, conjugados en teoría de grupos, ¿sí? ¿Y qué significa conjugados en teoría de grupos? Significa esto de aquí. Es tomar un elemento y multiplicarlo por otro, pero multiplicarlo por el elemento de un lado y por el inverso del otro, de esta manera de aquí precisamente. Entonces, esta propiedad, la propiedad 3 puede enunciarse usando este lenguaje de conjugados de la siguiente manera. Podemos decir que un subgrupo H es normal en G si, solo si, todos los conjugados de H por elementos de G están en H. ¿Sí? O en otras palabras, con un poquito más de flexibilidad en el lenguaje, podríamos decir un subgrupo es normal si, solo si, es cerrado bajo la conjugación, donde la conjugación es esta operación de multiplicar por un elemento de un lado y su inverso del otro. Entonces, es normal si, solo si, es cerrado bajo la conjugación. O si, solo si, todos sus conjugados, los conjugados de H vuelven a caer en H. Y aquí esto en cierta manera también podemos extender la definición de conjugación a conjugación de subgrupos. Y esto nos diría, un subgrupo es normal si, solo si, el subgrupo es igual a su conjugado, al conjugado del subgrupo, ¿no? Aquí estaremos hablando ya de conjugación de subgrupos, que es básicamente la misma operación, nada más que en medio pues ponemos un subgrupo en lugar de un elemento. Entonces, este lenguaje de conjugación pues nos permite acordarnos bien qué significa que sea normal, ¿no? Entonces ya tenemos dos maneras con lenguaje natural muy sencillas de enunciar que algo es normal. Un subgrupo es normal si, solo si, sus clases laterales de izquierdas siempre son iguales a su clase lateral derecha, o si, solo si, es cerrado bajo la conjugación. Bien. Ok, entonces vamos a demostrar algunas propiedades de estos conjugados en esta sección. Entonces, algunas propiedades que vamos a empezar vamos a ir viendo quién es el inverso de un conjugado. Entonces, si tenemos un conjugado de esta manera, un elemento de esta manera, podemos ver que su inverso es este. Si se fijan, es básicamente lo mismo, nada más hay que ponerle inverso al h que está aquí en medio. ¿Sí? Entonces, el inverso de AH A inverso va a ser AH inverso A inverso. Entonces, nada más invertimos el elemento que está en medio. ¿Y por qué es su inverso? Pues simplemente hay que verificarlo. Hay que multiplicar esto por esto y ver que nos da la identidad. Entonces multiplicamos un elemento por el otro elemento y si se fijan, pues todas las cancelaciones ocurren en el momento adecuado, ¿no? Entonces aquí primero se va a cancelar A inverso con A
y nos va a quedar h inverso. Se va a cancelar h con h inverso y nos va a quedar a inverso y eso es la identidad. ¿Sí? Entonces es sencillo ver que si ustedes quieren sacar el inverso de un conjugado, nada más sacan el inverso del elemento que está en medio. Y similarmente, la késima potencia de un conjugado es nada más elevar a la késima potencia el elemento que está en medio. Entonces, ¿por qué? Vamos a justificarlo aquí. La késima potencia, pues como ustedes saben, es repetir el elemento k veces. Entonces repetimos el conjugado k veces. Pero aquí en medio hay cancelaciones siempre. ¿Sí? Cada vez que estamos multiplicando este conjugado por este conjugado, se está multiplicando a inversa por a y se están cancelando. Entonces todas las a's que aparecen en medio se van a cancelar y nada más nos va a aparecer una sucesión de h k veces. Entonces eso va a ser lo mismo que h a la k por a inverso. ¿Sí? Entonces son dos propiedades interesantes de estos elementos de los conjugados. Bien, bueno, entonces aquí esta observación es nada más lo mismo que ya había comentado anteriormente, decir que un subgrupo es normal si solo si el conjugado de cualquier elemento de H por cualquier elemento de G está en H. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, en el lema 1.76, la propiedad más usual en la práctica para demostrar que algo es normal es la propiedad 3. Porque si se fijan, si nosotros quisiéramos demostrar esto, que esta clase lateral es igual a esta clase lateral, hay que hacer más pasos. Porque hay que demostrar esta igualdad de conjuntos y hay que demostrar que cualquier elemento de aquí pertenece aquí y cualquier elemento de aquí pertenece acá. Similarmente, si queremos usar la propiedad 2, pues hay que hacer dos pasos, ¿no? Tenemos que tomar un elemento de aquí y demostrar que pertenezca acá, un elemento de acá que pertenezca acá. Aquí también son como dos pasos, ¿no? Pero en la propiedad 3 es un paso. En la propiedad 3 nada más hay que checar una sola pertenencia. Si hay que checar que este conjugado esté en H, ya, se acabó, es normal. Entonces, por eso es la propiedad más sencilla para verificar la normalidad y es la que vamos a estar usando. Entonces, vamos a verificar que el centro, si recuerdan cómo definimos el centro de un grupo, el centro de un grupo pues son todos los elementos del grupo que conmutan con todos los demás elementos, que conmutan con todos los elementos del grupo y vamos a verificar que el centro es normal. Entonces, pues tomamos un A en G, tomamos un Z en el centro y conjugamos al elemento del centro por A. Pero pues como Z está en el centro, Z conmuta con la A o conmuta con la A inverso y desaparecen las A's porque se convierte en la identidad. Entonces el conjugado resulta pues que es igual a Z y está en el centro. Entonces por lo tanto el centro es normal. Bien. Ok, entonces un lema interesante también es que resulta que siempre que un subgrupo tenga índice 2, entonces va a ser normal. ¿Sí? Recuerden que el índice es el número de clases laterales, sean izquierdas o derechas, que tiene un subgrupo en el grupo. Entonces, si nada más son dos clases laterales, va a ser automáticamente normal. Esto, si el grupo fuera finito, pues en el teorema de Lagrange sabemos que aquí el índice también es lo mismo que el orden de G entre el orden de H. Entonces, si un subgrupo tiene la mitad de elementos del grupo, porque esto aquí nos está diciendo que es la mitad, ¿no? Porque aquí tendríamos orden de G entre orden de H, despejamos y nos está diciendo que orden de G es igual a 2 veces el orden de H. O en otras palabras, pues el orden de H es precisamente la mitad del orden de G. Entonces, este lema nos está diciendo que si un subgrupo tiene la mitad de elementos del grupo, en caso de ser un grupo finito, entonces va a ser normal, forzosamente. Bien, entonces, ¿qué vamos a demostrar? Aquí, en esta demostración, sí vamos a usar la definición de normalidad para verificarla. ¿Por qué? Porque nos está diciendo la hipótesis en términos de clases laterales, que es el índice. Entonces, pues es más fácil usar esto. Entonces, vamos a suponer que vamos a demostrar que toda la clase lateral derecha es igual a la clase lateral izquierda para todo G en G. Entonces, si G perteneciera en G, pues HG, tenemos un lema de clases laterales de que si G pertenece a G, HG es lo mismo que H y GH es lo mismo que H también. Entonces HG es igual a H y es igual a GH. Entonces por eso dice aquí que es obvio, ¿no? Porque recuerden, los invito a que recuerden el lema de igualdad de clases laterales.
¿sí? Que nos dice que si el representante pertenece a H, pues entonces lo absorbe la H, por así decirlo, ¿no? HG es igual a H en ese caso. Entonces, por eso dice aquí, tomemos un G que esté fuera de H. Un G que pertenezca a G, pero que no esté en H. Entonces, pues estas dos clases laterales van a ser diferentes. GH va a ser diferente de H. Entonces, ¿qué otras cosas sabemos? Pues sabemos que solo existen dos clases laterales, ¿no? En este caso, pues existe la clase lateral con este representante y existe la clase lateral H, que pueden verla como EH, ¿no? Es la clase lateral que corresponde a la identidad. Y sabemos que forman una partición. Entonces van a ser disjuntas y la unión de ellas debe ser todo el grupo. Entonces, como solo hay dos clases laterales, pues estas propiedades de aquí implican esto de aquí. Implican esta parte de aquí. Implican que GH es precisamente todo lo que está fuera de H, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo que sean disjuntos y que la unión sea todo, ¿no? Si tomamos H y tomamos todo lo que está fuera de H, pues ¿qué hay? ¿Qué queda fuera de H? Pues queda nada más la clase lateral GH. Entonces es lo que dice aquí, ¿no? Pueden visualizarlo con hacer un diagrama de Venn si ustedes quieren visualizar los conjuntos, pero pues de estas dos propiedades anteriores se deduce esto, que la clase lateral GH es igual al complemento de H en G. Y por la misma razón podemos argumentar exactamente de manera análoga para decir que HG también va a ser el complemento de H en G. Es decir, ustedes pueden verificar, pues también va a ser una partición, HG intersección H, también va a ser vacío y también G puede escribirse como la unión de H unión HG, es decir, ahora escribir la G del otro lado. Entonces, al mismo argumento nos lleva a esto. Entonces, por lo tanto, como los dos son el complemento de H en G, pues deben ser iguales, ¿no? Entonces ya estamos demostrando que GH es igual a HG. En todos los casos, ¿no? Aquí es una G particular que está fuera de H, pero cuando la G está dentro de H ya dijimos que era obvio. Entonces, todos los casos ya se están cubriendo. Entonces, en todos los casos se cumple que la clase lateral izquierda es igual a la clase lateral derecha. Bien, entonces esto ya nos dice, por ejemplo, si ustedes recuerdan en el grupo diédrico, tenemos siempre un subgrupo de rotaciones. Entonces el grupo diédrico tiene 2n elementos y el grupo de rotaciones tiene n elementos. Entonces por el lema anterior, al tener exactamente la mitad de los elementos, pues su índice va a ser 2 y va a ser normal. El grupo de rotaciones es normal en el subgrupo de rotaciones es normal en el grupo diédrico. Bien. Entonces, bueno, aquí tenemos una observación que es sencillo, con lo que ya conocemos, vamos a combinar el test del subgrupo 2 con el lema 1.76 y podemos deducir el siguiente test de normalidad. Si queremos demostrar que un subconjunto es un subgrupo normal, si ya supiéramos que es un subgrupo, pues nada más verificamos la normalidad, ¿no? Pero si no sabemos que es un subgrupo, hay que checar todos los pasos. ¿Sí? Entonces, los primeros dos pasos están verificando que efectivamente es un subgrupo, que es decir, que la identidad pertenezca y que se cumpla esta propiedad para ser subgrupo, que es el test del subgrupo 2. Y pusimos como la tercera parte del test que se ha cerrado bajo conjugados. ¿Sí? Que tomamos cualquier elemento A en H y cualquier G en G y que su conjugado pertenezca a H. Bien, entonces vamos a definir otro grupo particular interesante, el cual se conoce como el conmutador. Entonces, miren, son otros elementos, así como definimos el conjugado, hay otros elementos particulares que se llama el conmutador. Entonces, dados dos elementos A y B en un grupo, podemos definir el conmutador de A y B de la siguiente manera. Entonces, se denota así por estas corchetes y ponemos corchete de A, B, por definición, es igual a este producto. Es decir, multiplicamos a por B y luego lo multiplicamos por A inverso y luego lo multiplicamos por A inverso, por B inverso. Este es lo que se conoce como el conmutador de dos elementos. Y tenemos también lo que se conoce como el subgrupo conmutador. Y básicamente es de la siguiente manera. Por definición, se denota de esta forma, como G', y por definición es el subgrupo generado por los conmutadores. Entonces aquí
dice que para ver la definición de su grupo generado hay que ver el ejercicio 1.23 anteriormente. Pero bueno, los invito a que lo vean con detenimiento, pero dicho con palabras en este momento, ¿qué es el subgrupo generado? Pues en general, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en espacios vectoriales, teoría de espacios vectoriales, tenían la noción de subespacio generado. Entonces, ¿qué era el subespacio generado por un subconjunto? ¿Qué era esto? Pues el subespacio generado por un subconjunto A es el subespacio vectorial más pequeño que contiene al conjunto A. ¿Sí? Entonces, en teoría de grupos es exactamente la misma definición. El subgrupo generado por un conjunto es el subgrupo más pequeño que contiene a ese conjunto. ¿Sí? Entonces, esta definición es una definición universal que funciona para muchas estructuras algebraicas, pero si ya lo quisieran poner en la práctica, así exactamente qué elementos tiene, pues si recuerdan, en espacios vectoriales decías, bueno, pues es el subespacio más pequeño que contiene un conjunto, pero ya dicho en términos prácticos, pues es el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales con elementos tomados en ese conjunto. ¿Sí? Eso era en espacios vectoriales. Aquí en teoría de grupos, de manera análoga, esto está explicado aquí en el ejercicio también. Dicho de manera análoga en teoría de grupos, pues bueno, en espacios vectoriales serán combinaciones lineales porque son las dos operaciones que tenemos en espacios vectoriales, que es la multiplicación por escalar y la suma. Por eso siempre hablamos de combinaciones lineales, porque usamos el poder, por así decirlo, de ambas operaciones. En grupos nada más tenemos una sola operación, entonces el subgrupo generado va a ser igual también al conjunto de todos los posibles productos de los elementos de ese conjunto, incluyendo a sus inversos, ¿sí? Y sus inversos, y incluyendo la identidad también. Entonces podemos definir algo como el producto de un elemento 0 veces consigo mismo, o sea, como ya lo hemos definido antes, y eso es la identidad. Entonces, aquí tenemos un conjunto, que es el conjunto de conmutadores, que esto es importante no confundirse porque el conjunto de conmutadores en sí mismo no es un subgrupo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el producto de dos conmutadores no va a ser un conmutador necesariamente, ¿sí? Entonces, el conjunto de conmutadores es un conjunto nada más, no es un subgrupo. Entonces, para hacerlo un subgrupo, pues, ¿qué hay que hacerlo? Pues aquí lo que estamos considerando es básicamente el conjunto de todos los posibles productos de conmutadores, ¿sí? Es decir, un elemento típico en G' va a tener la forma un producto de conmutadores y sus inversos también, ¿no? Entonces también podemos tener el inverso de un conmutador. Nada más que como vamos a ver un poquito más adelante, el inverso de un conmutador, ese sí es un conmutador, pero el producto de dos conmutadores no es un conmutador, ¿sí? Entonces, repito nuevamente, este subgrupo conmutador, por definición, es el subgrupo generado por los conmutadores y sus elementos son de la forma productos de conmutadores, ¿sí? Cualquier elemento de aquí va a tener la forma, va a ser un producto finito de algunos conmutadores. Ok, entonces vamos viendo esta observación. La observación de que bueno, dos partes de la observación. La primera es que dos elementos de un grupo conmutan si solo si su conmutador es la identidad. Entonces ustedes verifíquenlo, simplemente reemplacen aquí la definición de esto, que sería A por B por A inversa por B inversa, y nada más despejamos. Y esto nos quedaría que A por B es igual a B por A. Entonces se justifica esta implicación, esta equivalencia de aquí. Dos elementos conmutan si solo si su conmutador es la identidad. Que esto en cierta manera justifica el nombre de conmutador, ¿no? Porque el conmutador es el que nos está midiendo en cierta manera si los elementos conmutan o no. Si el conmutador es la identidad, los elementos sí conmutan. Si el conmutador no es la identidad, los elementos no conmutan. Y similarmente, el inverso de un conmutador es el conmutador, pero en orden opuesto. ¿Sí? Es decir, el inverso del conmutador de A, B es el conmutador de B, A. Entonces, ¿por qué? Pues ahí podemos hacer el producto para verificarlo. Conmutador de A, B por conmutador de B, A, pues por definición, esto es el conmutador A, B, que es A, B, A inverso, B inverso. Esto de acá es el conmutador B, A, que es B, A, B inverso, A inverso. Y de nuevo, si se fijan, pasan las cancelaciones correctas, ¿no? Aquí primero se cancelan las B's, luego se van a cancelar las A, luego se van a cancelar las B, luego se cancelan las A's.
y finalmente nos queda la identidad. ¿Sí? Entonces, este es el inverso de este. Entonces, por eso, si no pasara esto, pues aquí tendríamos que decir que pues G' es el conjunto de los productos de conmutadores y sus inversos. ¿Sí? Pero como el inverso de un conmutador es un conmutador también, entonces no es necesario añadir eso, ¿no? Simplemente podemos decir G', el subgrupo conmutador, es el conjunto de productos de conmutadores. Bien. Entonces, esta observación es la observación, una observación interesante que ya les había mencionado anteriormente, que decía que el producto de dos conmutadores no necesariamente es un conmutador, pero este G' va a ser un subgrupo por definición, porque está constituido por todos los posibles productos de conmutadores. Por definición, aquí estamos diciendo que G' es el subgrupo generado por los conmutadores, entonces va a ser un subgrupo por definición. ¿Sí? Bien, entonces vamos a terminar esta clase de hoy con esta proposición 1.87. Básicamente lo que queremos demostrar es que el subgrupo conmutador G' es normal en cualquier grupo, ¿sí? Para cualquier grupo que tomemos. Entonces vamos a usar el lema 1.76. Ya sabemos que es un subgrupo, entonces no tenemos que checar que sea un subgrupo por la observación de arriba. Nada más hay que checar que sea normal. Entonces tomamos un elemento H en G' y un elemento G arbitrarios y vamos a demostrar que este conjugado pertenece en G'. Entonces, por definición del subgrupo conmutador, ya sabemos que H es el producto de conmutadores, es decir, se cumple esto. Existen conmutadores de A1, B1, etcétera, hasta A sub K, B sub K, tal que H es igual a este producto de conmutadores. Y vamos a observar esto primero, que si tomamos cualquiera de esos conmutadores y lo conjugamos por un H, es lo mismo que conjugar cada una de las entradas del conmutador. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque miren, ustedes aquí desarrollan, ponemos, esto sería G por AI. Si quieren podemos quitarle el subíndice, ignorar el subíndice por un momento, ¿no? Porque al final de cuentas el subíndice no es importante. Entonces, esto es G por A, por B, por A inverso, por B inverso. Y ahora, ¿en qué consiste el truco? Este truco que siempre podemos hacer frecuentemente cuando trabajamos con conjugados, en que siempre entre cada producto de elementos vamos a poner una identidad disfrazada de esta manera, G inverso por G. Entonces, aquí en el conmutador primero aparecería A por B, que esta es la A y esta es la B, pero en medio ponemos G inverso G. Luego el siguiente aparecería B por A inverso, pero en medio vamos a poner G inverso G otra vez. Y luego el siguiente, aquí aparece en el conmutador, el orden como irían aquí las cosas, sería A inverso, B inverso, pero en medio ponemos G inverso G. Y ya, y este primer G es el primer G que aparece aquí, y este último G inverso es el último G inverso que aparece aquí. Entonces ahora simplemente es la cuestión de asociarlos de la manera correcta. Entonces, ¿cómo los asociamos de la manera correcta? Pues este elemento de aquí es un conjugado. Voy a resaltar algunos conjugados. Bueno, aquí no me permite resaltar este, pero ustedes pueden ver, esto es el conjugado de A, este es el conjugado de B, este es el conjugado de A inversa y esto de acá es el conjugado de B inversa. Entonces, por eso finalmente, por definición, esto sería lo mismo que este nuevo conmutador. Entonces, sabiendo esto, podemos usarlo de antemano aquí. ¿Sí? Entonces, miren, ponemos G por H por G inverso. Entonces, sustituimos lo que es H, sería G por este producto de conmutadores. Ponemos ahora, de nuevo hacemos el truco de poner en todas partes identidades vistas como G inverso por G. Entre cada conmutador ponemos una identidad de esta forma. Y ahora usamos la propiedad de arriba, que el conjugado de un conmutador va a ser, podemos ponerlo conjugado con los elementos que están en el conmutador. Entonces, este conmutador, ponemos aquí conjugado de este, y así lo repetimos para todos los conmutadores. Entonces, finalmente, esto de aquí abajo, ¿qué es? Pues es un producto de conmutadores nuevamente, ¿no? Y por definición, el producto de conmutadores va a pertenecer al subgrupo conmutador. Entonces, estamos demostrando que el conjugado de cualquier elemento en su grupo conmutador pertenece al subgrupo conmutador. Y eso demuestra que es normal.
Muy bien, entonces esto sería todo por esta clase y los invito a que revisen con detenimiento algunas de estas demostraciones. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden escribir, pueden extender la definición del conmutador para que les quede claro cómo es exactamente en qué momento se están añadiendo las g inversas por g's. Y la siguiente clase vamos a continuar con grupos cocientes. Muy bien.